El poder interno, de William Walker Atkinson y Edward E. Beals. Capítulo 8. El secreto íntimo. Difícil me es explicar en términos del lenguaje corriente aquel íntimo secreto en cuyo escrutinio empleé tantos años y por fin me lo reveló el reconocimiento del algo interno, que ya conozco mucho más desde que por primera vez experimenté los efectos de su presencia y poder. La dificultad de explicarlo deriva sin duda de que dicho conocimiento es esencialmente una íntima experiencia individual, mientras que las usuales palabras del idioma solo sirven para expresar las experiencias resultantes de nuestro contacto con el mundo exterior. En cuanto me cabe explicarlo inteligiblemente, el secreto íntimo consiste en que el yo es un foco de manifestación y expresión del infinito, eterno y omnipresente poder de que todo procede y en que todo vive y se mueve y tiene su ser. Sin embargo, el reconocimiento de esta verdad es algo más que su comprensión puramente intelectual o su conjetura sentimental. Es más bien el íntimo e inquebrantable convencimiento de esta verdad, tan evidente e indudable para quien la reconoce como su propia existencia. Cuando el yo se conoce a sí mismo, conoce también su esencial unidad con el supremo poder. No solo tiene entonces plena conciencia de esta esencial unidad, sino que la razón le dicta que su yo no puede ser otra cosa que un foco, un centro, un punto de manifestación y expresión del infinito, eterno y omnipresente poder. La intuición y la razón coinciden en este concepto. Quien detenidamente reflexione echará de ver que un tan trascendental conocimiento, una tan alta conciencia ha de ejercer vitalizante influencia en el individuo. En efecto, le proporcionará un tan profundo sentimiento de inmortalidad, de seguridad y certidumbre que se desvanecen los temores, dudas y desconfianzas. Entonces parecen las dudas y temores fantasmagorías de una pesadilla, como si el alma despertara de un sueño en que todo fuese ilusorio y fantástico. ¿Dará alguna idea del cambio dimanante de este conocimiento del yo por el yo si nos imaginamos a Platón, Newton, Shakespeare, Cervantes, Darwin y Edison despertando de un sueño en que se veían analfabetos, safios e ignorantes? Según se va afirmando esta nueva conciencia, se intensifica en el individuo el sentimiento de su identidad esencial con el Creador. Vive menos en su personalidad, en su mío yo inferior, y más en su yo superior o verdadero ser. Se desvanecen las ilusorias imágenes de su último sueño y se acrecienta la conciencia de su verdadero ser y carácter. Sin embargo, cuantos ejemplos, comparaciones y símiles acertara a poner el más fértil ingenio, darían muy débil idea de la conciencia que de su esencial identidad con el infinito y eterno poder logra quien a sí mismo plenamente se conoce. Hasta aquí he tratado de los efectos que este nuevo estado de conciencia produce en los vehículos, cuerpos o instrumentos físico, emocional y mental del ego. Pero experimenté otra mudanza que igualmente experimentan cuantos nacen de nuevo, esto es, que nacen a la nueva vida del alma. Consiste dicha mudanza en que el individuo toma ya para siempre orientación positiva en todas sus actividades, o sea, que todas sus cualidades son positivas. Tomo la palabra positivo en el sentido de lo que hace al individuo mejor, más fuerte y más eficaz, al paso que la palabra negativo expresa el concepto completamente contrario. No tardé en percatarme del proceso que podríamos llamar de positivación que se estaba operando en mí. Sin esfuerzo por mi parte, observé que influía en los demás hasta el punto de tratarme con sumo respeto y deferencia y asentir a mis ideas e insinuaciones. Estaba yo muy lejos de tener un carácter dominante y sin embargo dominaba a todos con quienes me ponía en contacto. No era egoísta y no obstante todos me tributaban el respeto y atenciones que son alimento del egoísta. No era autoritario ni tenía mando alguno y a pesar de ello se me reconocía autoridad. En una palabra, sin esfuerzo alguno por mi parte, se me otorgó cuanto a un positivo carácter se le otorga en todas las circunstancias y modalidades de la vida.
A veces pensaba que acaso esta positivación provenía de que la subconsciencia de cuantos me trataban les daba a entender que yo estaba en contacto con el infinito poder y era un centro de su manifestación y expresión. También me parecía que el soñoliento yo de los demás conjeturaba subconscientemente que mi yo tenía conciencia de su naturaleza y poder. Era como si el dormitante Dios de los demás hubiese colegido la presencia en mí del despertado Dios y se esforzara en relacionarse con él. Según adelantaba en esta nueva vida, se desvanecía todo jactancioso y vano deseo de obtener el aplauso y elogio de las gentes. En cambio me vi rodeado de una atmósfera de prestigio espiritual. Pero aunque yo me percataba muy bien de este nuevo poder y comprendía su valor en el trato con los demás hombres, nunca me aproveché deliberadamente de él para influir en los pensamientos o emociones de las gentes, pues sabía que ya se dejaría sentir por su propia virtualidad. Todos mis esfuerzos se concentraban en mi labor individual. Así como sabía yo que las personas de índole negativa sentirían los efectos de mi positividad, también comprendía que las personas positivas me considerarían como uno de los de su clase. Prosperé rápidamente y ascendí a más altos puestos hasta cobrar fama nacional y después internacional, como uno de los próceres de la industria que escalan las cumbres del éxito y rigen las vastas organizaciones llamadas sindicatos. Me ensalzaron unos como bienhechor del mundo y me detractaron otros como enemigo de la humanidad, según el punto de vista en que cada cual se colocaba. Por lo que a mí toca, creo que ni unos ni otros tenían razón, sino más bien me consideraba como una impersonal fuerza dinámica que establecía nuevas condiciones, que además de servir para el progreso humano, serían el fundamento para otras condiciones todavía más ventajosas para el porvenir. Nunca solicité el aplauso ni temí el vituperio. No traté de apresurar la liberación del género humano, ni me propuse remachar sus cadenas. Procuré causar tan poca angustia como me fuera posible y me esforcé en auxiliar a cuantos necesitaban mi auxilio y a la humanidad en general, no porque creyera que tal fuese mi misión, sino por espontáneo impulso de mi conciencia. Siempre creí que mi misión era manifestar la creadora energía de que soy un centro de expresión. Construí, edifiqué, organicé, y a veces no tuve más remedio que derruir para volver a edificar en mejores condiciones. Algunos me tildaban de cruel y despiadado, pero aunque así fuese, lo era tan solo porque la creadora energía del yo me impelía a realizar la obra a pesar de todos los obstáculos. Sin embargo, jamás perjudiqué a nadie por espíritu de malicia o de venganza. Fui tan impersonal como cualquiera de las fuerzas naturales, tanto en mis constructoras como en mis destructoras actividades. Pero a la par que dominaba, también servía. La ley de equilibrada compensación decreta que el Señor debe prestar servicio. El servicio es el reverso del escudo del señorío. Se me acusó de egoísta, avaro, codicioso y rapaz, y no dudo que tal les pareciera a mis detractores porque solo veían las condiciones externas y no los internos motivos. No obstante, pocas personas encontré para quienes el dinero o los bienes materiales fuesen de por sí tan desdeñables como para mí lo eran. Únicamente me servían para satisfacer cómoda y holgadamente mis necesidades. Consideraba las monedas como las fichas del juego de la vida, del que salí ganancioso, pero dando mayor importancia al juego que a las fichas. Me parecía al chicuelo que juega por el placer que el juego le proporciona y no por las baratijas que ganar o perder pueda. Si acaso alguien dudase de ello, reflexione un poco y lo comprenderá mejor. Por doquiera vemos quienes gastan sus energías físicas y mentales en juegos y deportes como el ajedrez, el tresillo, las damas, el tenis, pilapié, etc. El deleite que proporciona el juego es la mayor recompensa del esfuerzo. El único placer superior al que proporciona el juego de por sí es el que dimana de ganarlo. Yo jugué el gran juego de la vida y experimenté el placer de jugarlo.
Gané el juego y saboreé el placer de la victoria. Sin embargo, mi gozo provino de la íntima conciencia de mi poder y eficacia, no del aplauso de las gentes. Quien espera el aplauso de las gentes es un esclavo. Yo soy un dueño, porque solo espero el aplauso de mi conciencia superior, de mi yo, cuya aprobación me satisface cumplidamente. Por extraño que parezca, he practicado la antigua doctrina de la renunciación. No estoy ligado a las cosas ni a las condiciones que no son más que incidentes en el gran juego de la vida. Únicamente estoy enlazado con el infinito poder de que soy centro de manifestación y expresión. Yo establezco las circunstancias y elijo las cosas con que he de relacionarme. Ninguna de ellas me avasalla. Soy libre porque soy esencialmente idéntico a aquel que es. No me dejo alucinar por mis creaciones ni permito que me gobiernen ni dominen. Todas las cosas son buenas para mi uso, pero ninguna es bastante buena para abusar de mí. Si algo de lo que he adquirido y poseo intentara dominarme, me apresuraría a desprenderme de ello aunque me quedara pobre, pues daría por muy bien empleada la pobreza con tal de conservar mi libertad. Así es que conceptúo el dinero y los bienes de fortuna como elementos necesarios para el juego de la vida, pero sin confundirlos con el mismo juego, ni mucho menos con su significado. Ya me he retirado de la vida activa de los negocios, aunque intervengo en las empresas en que he de invertir mi fortuna. Todo lo vigilo atentamente y lo dirijo cuando mi dirección es necesaria. Muchos empleados y operarios de confianza trabajan ahora por mí, pero mi espíritu está compenetrado con su labor y permanecen sus actividades en mi beneficio. Me complazco en otra índole de creadora acción en la que invierto cada año crecidas sumas. He subvencionado numerosas escuelas, colegios y bibliotecas, y muchas son las instituciones de beneficencia que sostengo y las obras de caridad particular que realizo, sin que para nada suene mi nombre, porque bienaventurado es dar con la derecha sin que la izquierda se entere. Pero no doy por impulso de un deber o de un sentimiento de lástima, sino porque creo que ha de ser así y sirve de expansión a mi creadora energía. Dedico mucho tiempo al estudio y me intereso por las cuestiones científicas y filosóficas, sobre todo en su aspecto práctico. En cambio, no sé por qué apenas me atraen las abstractas cuestiones metafísicas. Durante los últimos años he visto que la filosofía se ha orientado en el sentido de mis aficiones. La evolución creadora de Bergson está de acuerdo con algunas de mis fundamentales ideas y lo mismo sucede con la nueva doctrina del pragmatismo que se basa en la práctica utilidad, o mejor diré, eficacia de las cosas. Además, los conceptos filosóficos y religiosos de estos tiempos, el estado actual del pensamiento humano, se va aproximando a mi postulado de que existe un supremo, infinito y absoluto poder del que todo directa o indirectamente procede y del que todas las cosas son formas, fases o modalidades de manifestación y expresión. También dedico parte del tiempo al recreo, porque opino que el hombre trabajador, sobre todo si está ya en la edad madura, necesita distraerse de cuando en cuando y no pensar en los problemas y preocupaciones del trabajo diario, sino esparcir el ánimo y volverse entre tanto niño en sentimiento y acción. Todo ser humano es en el fondo un niño, y ha de dar ocasión frecuente para que el niño que late en el fondo de su corazón se manifieste con toda libertad, de modo que después del asueto reaparezca con renovado vigor el hombre. ¿Acaso alguien me pregunte si soy feliz? Responderé que lo soy en cuanto cabe a la condición humana. Creo que hay grados de felicidad superiores al asequible al hombre, y me parece que algún día y en alguna parte he de experimentar esta superior felicidad. Pero también creo que, como dijo el filósofo, no pueden recorrerse a un mismo tiempo dos etapas de evolución, ni morar a la vez en dos distintos mundos. Así es que mientras estoy en la tierra procuro extraer el néctar de todas las cosas y evitar sus jugos ponzoñosos.
De todos los racimos de la vida exprimo dulce vino. A mi entender, esto se logra mejor observando la regla de la justa medida, que consiste en no abusar de nada. Equilibrio y moderación, tal es la más segura norma de conducta. También sé por experiencia que el hacer dichosos a los demás es copiosa fuente de la propia dicha. Sin embargo, entiendo que la verdadera felicidad no dimana de la posesión de las cosas exteriores, sino de la recta expresión de cuanto de bueno y óptimo hay en nuestro interior. La manifestación y expresión del poder creador es una de las superiores modalidades o grados de felicidad, porque la adquisición de una cosa no da tanto deleite ni proporciona tanta dicha como el hacer esa misma cosa. Opino que el urgente deseo de manifestarse en la naturaleza es el mayor goce que experimenta el infinito y supremo poder a que se da el nombre de Dios. Estoy identificado con Kipling en sus inspiradas frases sobre el cielo, donde nadie trabajará por afán de ganancia o nombradía, sino por el puro placer de la acción, y que la obra sea tal como la concibió la mente de Dios. También puede que alguien me pregunte cuál es mi religión. A esto diré que la religión tiene poderosa influencia en mi vida, pero que ninguna en absoluto tiene la teología. Para mí la religión consiste en la firmísima creencia en el infinito, supremo y omnipresente poder, en la fe en su infinita bondad, en la sumisión a su voluntad y en el deseo de que sus actividades se manifiesten por medio de mi individualidad. Si esto se entiende por religión, soy religioso hasta la médula, y rebosa religión todos mis poros y me embriaga el espíritu religioso. Pero si, como algunos se figuran, la religión ha de tener por uno de sus esenciales elementos el temor, a mí me falta este esencial elemento, porque en mi contextura espiritual no hay sitio para el temor. No temo a Dios ni a los hombres. No temo a los hombres porque los domino. No temo a Dios porque no me inspira temor, sino amor, fe y esperanza. Mi Dios no es un cruel y tiránico mayoral de esclavos. Mi Dios es mi mejor amigo. Creo en el infinito y supremo principio del ser, del que todos los seres proceden y en cuyo seno viven y se mueven y tienen su ser. Creo en el infinito, supremo y omnipresente principio de poder tan firmemente como creo en mi propia existencia, porque creo que mi propia existencia se funda en la suprema existencia. La intuición y la razón, cada cual por su parte, coinciden en asegurarme que el supremo poder existe, ha existido y existirá siempre inmutable, porque es la única realidad. No fundo mi creencia sobre dogmas ni sobre la autoridad de libros ni personas. La fundo sobre los invariables, infalibles e inevitables dictados de la razón y la intuición, de donde debe proceder toda verdadera creencia. La razón no es enemiga de mi fe. Por el contrario, es uno de mis más fieles amigos y aliados. Mi fe no se limita a creer en la existencia del infinito y supremo poder. Cree también en la infinita bondad de este poder. No solo pongo en él mi esperanza de futuro bienestar en otros mundos, sino también mi esperanza de presente bienestar en este mundo. Mi fe es una fe viva que lo mismo se relaciona con el aquí y ahora que con el después y allá. Es decir, que tanta fe tengo en esta vida como en la venidera. Opino que si la religión ha de tener algún fin práctico, ha de aplicarse igualmente a la vida en este mundo y a la vida en el otro, a los negocios terrenales lo mismo que a los de nuestro futuro destino. Creo que la religión ha de presidir todas nuestras acciones, desde las más vulgares e insignificantes hasta las más altas empresas. En mi conducta demostré siempre la verdad de este convencimiento. Además, mi religión es fuente de inefables goces. Cuando medito sobre la manifestación del supremo poder en lo indefinidamente grande y en lo indefinidamente pequeño, en la infinidad de mundos y planos de existencia, me siento poseído de intensísimo gozo dimanante de la certeza de que soy partícipe del infinito poder en cuyo seno vivo, me muevo y tengo mi ser y que mora inmanente en mi interior.
No conozco dicha mayor que la del convencimiento de estar en armonía con el infinito, la de reconocer y experimentar la presencia de Dios. Mi religión me infunde absoluta seguridad. Me siento seguro en el seno del infinito océano de poder, mecido por sus olas, pero sin peligro de naufragar. El sentimiento de seguridad que simbólicamente se me representó en sueños se ha convertido en un firme e invariable elemento de mi naturaleza espiritual. El temor se alejó de mí. La fe me hincha y vivifica todo mi ser. Tampoco me amedrenta la futura vida o vidas porque haya de pasar. Estoy convencido de que el poder que me sostiene ahora en este mundo me seguirá sosteniendo después en el otro. En cuanto a mi supervivencia, creo que si bien ha de cambiar con el tiempo los aspectos de la personalidad, permanecerá inmutable en su esencia, pero cada vez con mayor desenvolvimiento de sus potencias y positivas cualidades, mi yo superior o individualidad. Concibo que algún día se romperán las limitaciones que en apariencia separan al yo individual del yo universal, de modo que explaye la conciencia de su esencial identidad con el todo. Me place la idea del eterno progreso, pero la dejo en el regazo de los dioses, a la voluntad del infinito, cuya decisión acepto cualquiera que sea. En cuanto a mi salvación, no me cabe duda alguna. Sé que todo lo que de real hay en mí, lo digno de salvación, se salvará. Lo demás nada me importa. Como quiera que lo real en mí es de la misma esencial naturaleza del infinito poder, no puede destruirse ni perderse. Por su propia naturaleza el verdadero ser es eterno e inmortal, sin temor de daño ni destrucción. El infinito es indivisible y no puede deshacerse en porciones de su propia esencia y substancia, porque es eterno e indestructible en cada una de ellas. Por lo tanto, si mi yo es una porción del infinito poder, no puede aniquilarse ni perderse. Por lo que atañe a los credos dogmáticos y a las organizaciones religiosas, no he sentido su necesidad, aunque comprendo que las necesiten quienes todavía no las han trascendido. He estudiado todas las religiones y creo algo de todas ellas, pero no lo creo todo de ninguna. Veo en cada una de ellas el anhelo del hombre de descubrir el secreto íntimo. Todas son útiles en su respectivo tiempo y lugar, pero ninguna interpreta acabadamente la verdad que la intuición me dice que subyace en cada una de ellas. A mi entender, todos los caminos conducen a la cumbre de la montaña, y la verdad solo es una, aunque se le den diversos nombres. Me encuentro como en mi propio ambiente en todos los templos y en todos los santuarios, pero no me ligo ni me adscribo ni me limito a ninguno de ellos. Soy incluyente y no excluyente en mi religión. A quienes les parezca que estas opiniones sobre religión no son propias de un libro de esta índole cuyo objeto es la revelación del íntimo secreto del éxito y del poder personal, les diré que me es imposible divorciar mi religión de mi ciencia, de mi filosofía, de mis normas de conducta de la vida diaria, de mis reglas para el éxito y de mi fórmula de personal poder. Todo esto se halla tan íntimamente entrelazado que no me es posible separarlo, porque cada una de dichas cosas es para mí un diverso aspecto de la verdad constituyente del íntimo secreto de poder personal. Sin embargo, a nadie invito a que acepte mis opiniones sobre religión. Quien desea aceptarlas puede tomar mis principios fundamentales y armonizarlos con sus propios conceptos religiosos, pues sin duda armonizarán perfectamente. Sin embargo, hay un punto que no se debe eliminar, o sea, el de la inmanencia del infinito poder en el interno yo espiritual. El espíritu residente en la forma humana es la verdadera esencia del secreto íntimo.